Nuestros hijos son nuestros maestros, son nuestros espejos de aquellas dificultades que a veces tenemos. ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que gestionen el conflicto si nosotros no sabemos hacerlo? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros hijos que digan las cosas con cariño si nosotros no sabemos tratarnos con cariño? Poder desarrollar la grandeza interna es el primer paso para la educación. Educarnos a nosotros mismos también, porque solo desde ahí podremos despertar la fuerza, el coraje, que sea lo que inspire a nuestros niños. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas a los 11 años devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años la madre de Edison murió y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. ¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Yo tenía una enfermedad que se llama mapamunditis, que ves un mapa del mundo y dices, ¡ay, cómo será China! ¿Y cómo será Australia? ¿Y Bután? ¿Y Nepal? Y hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Y esto ocurría de la siguiente manera. La intuición decía, Álvaro, tío, vete a dar la vuelta al mundo, es que lo llevas dentro. Y entonces la conciencia salía y decía, ¡ja, qué lista eres! Y cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? La intuición se callaba y a los 2 meses volvía el combate de boxeo en mi cabeza. Así que un día intervine y dije, vamos a ver, ¿quién es el director de esta obra de teatro? Y me dijeron, ¿tú? Ah, vale, pues despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije, tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida, porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón,
te cambian la vida. Yo he dado la vuelta al mundo. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente. Y lo he querido hacer con pasión. Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, wow, estoy aquí, estoy vivo. El exceso es tan malo como la carencia. Tener mucho es un problema. Yo he visto niños en África que iban a la escuela con una silla, porque no había sillas en la escuela. He visto niños que llevaban agua, porque no había en los baños agua y tenían que usarla cuando iban al servicio. Esos niños aprenden que una silla, wow, es un bien importante, que el agua es un valor escaso. Viajando descubres que todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos miedos. Viajando descubres que la gente está ahí para ayudarte, que son tus amigos. Descubres que nadie eligió dónde nacer. Ni siquiera el color de piel que lleváis puesto no lo habéis elegido. Y viajando descubres que no hay fronteras más grandes que las mentales. Hola Álvaro, la verdad que es un lujazo estar aquí y compartir esta experiencia contigo. Uno de los continentes por donde más has viajado es África y bueno, como docente no puedo evitar conectarlo con aquello que decía Nelson Mandela de que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. ¿Qué piensas de eso? La palabra arma no me gusta, pero es muy útil. Si tú deconstruyes la palabra arma, como hacen los cocineros con un plato de cocina, tienes las mismas letras que en la palabra amar. Y la palabra amar me gusta más. Y amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Es lo que quiso decir Mandela, solo que le tradujeron mal. Creo que el respeto es lo más grande que tenemos en esta vida. Creo que respetar es lo más grande que podemos hacer. Respetar cuando entras en el autobús y saludas. Respetar cuando hablas con un amigo y no estás con el teléfono. Estás con tu amigo, dale tu tiempo a tu amigo. Respétale. Creo que el respeto es la mejor educación para cambiar el mundo. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. But one of the things that we never discuss, or we rarely discuss, is the value and importance of human connection. Relationships. I have had classes that were so low, so academically deficient that I cried. I wondered, how am I going to take this group in 9 months from where they are to where they need to be? How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? One year I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen to be in my class. Because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it. One of the students said, really? I said, really? And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came. I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. And they said, yeah. You say it long enough, it starts to be a part of you. Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. For years, I watched my mother take the time at recess to review, go on home visits in the afternoon, buy combs and brushes and peanut butter and crackers to put in her desk drawer for kids that needed to eat, and a washcloth and some soap for the kids who didn't smell so good. See, it's hard to teach kids who stink. Years later, after she retired,
I watched some of those same kids come through and say to her, you know, Miss Walker, you made a difference in my life. You made it work for me. You made me feel like I was somebody when I knew at the bottom I wasn't. And I want you to just see what I've become. And when my mama died 2 years ago at 92, there were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes, not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh, God, you betcha. But it is not impossible. We can do this. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas, porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares, y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos debe haber esa mirada apreciativa que dé alas. Viniendo hacia aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Y pensaba que no somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza: pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. ¿Alguien ha leído a Kenzaburo Oe? El que fuera el segundo premio Nobel japonés de literatura, le dieron el Nobel en 1994. En cierta ocasión su mujer se quedó embarazada, el niño venía con el cerebro herniado, pero su mujer decía que ella quería alumbrar al niño, aunque sabía que ya una vez fuera alumbrado se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso podía generar pues, muchos daños. El niño nace y a raíz de la intervención queda con autismo, pierde mucho la visión, ataques de epilepsia, descontrol de esfínteres, dificultad para el movimiento. Y volvemos a lo que decíamos al principio, a la mirada apreciativa, al efecto Pigmalión, a la transformación desde el amor, ¿no? Sus padres, padre y madre, no renuncian en ningún momento a encontrar en ese niño al que los médicos dicen que es un vegetal algún don o característica que le lleve a florecer. Le observan durante muchos años y aparentemente nada, hasta que un día el niño con 6 años dice el nombre de un pájaro paseando por un parque, un pájaro que canta.
Los padres se dan cuenta que al niño le fascina el canto de los pájaros. Le compran cintas con cantos de pájaro. Con el tiempo las reconoce todos los pájaros, solo por el canto. Deciden contratar a una profesora de música. La madre, que es una gran fan de Mozart, le pide que por favor, si puede, le enseñe o le toque canciones de Mozart, porque él apenas responde, apenas habla, tiene un lenguaje muy limitado. A los 11 años llega un día la maestra a casa y Hikari le entrega una partitura mal escrita a mano, con unas notas. Ella empieza a interpretar y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart, y el niño le dice que lo ha compuesto él. Ella no da crédito. El niño le enseña otras composiciones. Bueno, hoy Hikari Oe es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo. De su primer disco se vendieron 80.000 unidades. 17 canciones breves compuestas por un niño con autismo, una discapacidad visual importante, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás, y cuando se combina todo eso, ¿no?, hacemos florecer al ser amado. Haz el bien sin mirar a quién. Siempre he dicho que el que es amigo hace cosas de amigo. La amistad debe ser transparente, sin acciones turbias. La amistad no transmite dudas. Quiero compartirles esta reflexión, amigos. Un granjero escocés pobre, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano. Allí, encontró hasta la cintura en el estiércol húmedo y negro a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. El granjero salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble elegantemente vestido salió y se presentó como el padre del muchacho al que el granjero había ayudado. «Yo quiero recompensarlo», dijo el noble. «Usted salvó la vida de mi hijo». «No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice», contestó el granjero escocés. En ese momento el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña. «¿Es su hijo?», preguntó el noble. «Sí», contestó el granjero orgullosamente. «Le propongo hacer un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos». Y el granjero aceptó. El hijo del granjero asistió a las mejores escuelas y al mismo tiempo se graduó en la Escuela Médica de St. Mary's Hospital en Londres. Siguió hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano enfermó de neumonía. ¿Qué salvó su vida esta vez? La penicilina. ¿Y saben cuál era el nombre del noble? Sir Randolph Churchill. Y el nombre de su hijo, Sir Winston Churchill. Alguien dijo una vez: lo que va, regresa multiplicado. Así que trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca hubiese sido herido. Baila como si nadie estuviera mirando. Canta como si nadie le escuchara. Vive como si fuera el cielo en la tierra. Sonríe. Tienes amigos.